Hay un sonido muy específico que solo conocen aquellos que viven en la frontera entre el agotamiento y la supervivencia. Es el zumbido eléctrico del silencio a las 2 de la mañana cuando por fin te quitas los zapatos. Para Gabriel, ese sonido era la campana final de un combate de boxeo diario que duraba 20 horas. Sus pies, hinchados dentro de unos zapatos negros de suela antideslizante que habían perdido el brillo hacía meses, palpitaban con un ritmo propio, una percusión de dolor que subía por sus tobillos y se instalaba en la base de su columna. Gabriel tenía 23 años, pero sus manos parecían las de alguien 10 años mayor, resecas por el detergente industrial, con pequeñas quemaduras de platos calientes y cortes de papel de los libros de texto. Porque Gabriel vivía dos vidas que colisionaban violentamente dentro de su propio cuerpo. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, era el estudiante de la tercera fila en la Facultad de Derecho, el chico callado, que tomaba apuntes frenéticamente y que a veces cabeceaba cuando la voz del profesor de Derecho Mercantil se volvía monótona. Pero de 5 de la tarde a 2 de la madrugada, Gabriel dejaba de ser un futuro abogado para convertirse en Gabo, el mesero más rápido del restaurante El Muelle, un lugar ruidoso, caótico y exigente donde la paciencia se medía en segundos y la dignidad a veces dependía de la propina de un desconocido. La transición entre estos dos mundos ocurría en un autobús abarrotado a las 4 de la tarde. Ese trayecto de 45 minutos era su purgatorio y su santuario. Allí, apretado contra la ventana, con el olor a humanidad y gasolina, Gabriel sacaba sus fichas de estudio. Leía sobre jurisprudencia, sobre el Código Civil, sobre los derechos fundamentales, mientras su estómago le recordaba que solo había comido una manzana y un café barato. La gente a su alrededor veía a un joven cansado. Él veía una carrera contra el tiempo. Sabía que sus compañeros de clase, esos que llegaban en autos propios y cuyos padres pagaban las matrículas sin pestañear, estaban en ese momento en cafeterías cómodas, estudiando con calma o descansando. Ellos tenían el lujo del tiempo. Gabriel tenía la urgencia del hambre. Pero no era un hambre solo de comida. Era un hambre de futuro. Su padre había fallecido hacía 2 años, dejando nada más que deudas y una madre con salud delicada. Gabriel no tenía red de seguridad. Si él caía, todo caía. Al llegar al restaurante, el ritual era siempre el mismo. Entrar por la puerta trasera, esquivar a los cocineros que gritaban órdenes y sudaban sobre las planchas hirviendo, y llegar al vestuario minúsculo que olía a lejía y ropa húmeda. Se quitaba la camisa de estudiante, esa que cuidaba como oro para que no se arrugara, y se ponía el uniforme, camisa blanca almidonada, chaleco negro, corbata de moño. Se miraba al espejo un segundo. Las ojeras estaban ahí, profundas y oscuras, pero tenía que borrarlas. Respiraba hondo, tensaba los músculos de la cara y forzaba una sonrisa. Esa sonrisa era su herramienta de trabajo más importante, más que el sacacorchos o la bandeja, porque en el mundo del servicio nadie quiere ver tu cansancio. Los clientes compran una fantasía de bienestar, y él era el actor principal de esa obra cada noche. Esa noche de martes, el restaurante estaba a reventar. El sonido de los cubiertos contra la loza, las risas estridentes, el tintineo de las copas. Todo formaba una cacofonía que Gabriel había aprendido a decodificar como un radar. Mesa 4 necesita agua. Mesa 7 quiere la cuenta. Mesa 2 está molesta porque el filete está muy hecho. Se movía con una eficiencia líquida, esquivando compañeros y muebles, cargando bandejas que pesaban 10 kilos sobre un solo hombro, mientras recitaba los especiales del día con voz amable. Pero su mente estaba dividida. Mientras servía un vino costoso a una pareja que ni siquiera lo miró a la cara, su cerebro repasa los artículos del Código Penal para el examen del día siguiente. Artículo 23. Dolo eventual. Culpa consciente. Servía el vino sin derramar una gota. La diferencia radica en la intención. Retiraba los platos sucios. Duda razonable. Era una gimnasia mental esquizofrénica. Estudiar entre comandas.
repasar lecciones mientras limpiaba migajas de pan de un mantel blanco. Fue esa noche cuando conoció al señor Valdés, un cliente habitual que siempre se sentaba en la esquina, un hombre de negocios retirado que observaba más de lo que comía. Gabriel le llevó su café expreso doble, exactamente como le gustaba. Valdés lo miró, notando el libro de texto asomando ligeramente del bolsillo trasero del pantalón de Gabriel, algo que estaba prohibido por el reglamento del restaurante, pero que Gabriel arriesgaba cada noche. ¿Derecho?, preguntó el anciano, señalando el libro con la barbilla. Gabriel se tensó, temiendo una reprimenda o una queja al gerente. «Sí, señor. Tercer año», respondió con voz neutra. Valdés asintió lentamente. «¿Y qué haces aquí cargando platos, muchacho? Deberías estar en un bufete haciendo pasantías». La pregunta dolió. Dolió porque era la misma pregunta que Gabriel se hacía cada madrugada cuando le dolían las piernas. «Las pasantías no pagan la renta, señor. Y la beca no cubre los libros», contestó Gabriel con una honestidad seca, sin buscar lástima. Valdés sonrió levemente. Dejó un billete de 50 sobre la mesa, una propina exagerada para un solo café, y le dijo algo que resonaría en la cabeza de Gabriel por años. «Ten cuidado, hijo. Hay dos tipos de ingresos, el que te mantiene vivo y el que te saca del hueco. Este trabajo te da un salario, eso es supervivencia. Pero lo que hagas con esto», señaló el billete de propina, «eso es lo que define si te quedas aquí o te vas. Aprende la ley del ingreso extra». Gabriel guardó el billete rápido antes de que el gerente lo viera. La frase le dio vueltas toda la noche. La ley del ingreso extra. Hasta ese momento, para Gabriel todo el dinero era igual. Dinero para tapar agujeros, dinero para pagar la luz, dinero para comprar fotocopias. Todo entraba en una cuenta y desaparecía devorado por la necesidad. El salario fijo del restaurante era bajo, apenas cubría el alquiler y la comida básica. Lo que realmente hacía la diferencia eran las propinas, el extra. Pero Gabriel usaba ese extra para sobrevivir mejor. Un café más caro, un taxi cuando estaba muy cansado en lugar del bus, una comida rápida al salir. Se estaba comiendo su extra. Esa noche, al salir a las 2:30 de la madrugada, caminando por las calles vacías hacia su pequeño apartamento, Gabriel sacó el billete de 50. Lo miró bajo la luz ámbar de una farola parpadeante. Ese billete no era parte de su presupuesto mensual. No contaba con él para pagar la luz. Era, en esencia, dinero libre. Llegó a casa. Su madre dormía. Su respiración era un silbido suave en la habitación contigua. Gabriel se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de libros abiertos. El cansancio era un peso físico, como si llevara un chaleco de plomo. Sus ojos ardían. Tenía examen a las 7 de la mañana. Faltaban 4 horas. Podía dormir 3 y estudiar 1, o estudiar 3 y dormir 1. La lógica decía que durmiera, pero el miedo al fracaso lo mantenía despierto. Miró el billete de 50 sobre la mesa. Recordó las palabras de Valdés. Si se gastaba ese billete en almorzar rico mañana, el billete moría. Si lo usaba para pagar una parte de la luz, el billete cumplía una función de esclavo. Pero, ¿y si ese billete pudiera comprar tiempo? ¿Y si ese billete pudiera comprar eficiencia? Gabriel entendió de golpe que su enemigo no era la pobreza, era la ineficiencia. Estaba cansado porque no tenía herramientas. Perdía tiempo en el transporte, perdía tiempo copiando a mano libros que no podía comprar. Esa madrugada, con los ojos rojos y el cuerpo roto, Gabriel tomó una decisión. Agarró una vieja lata de galletas vacía y metió el billete allí. No lo tocaría, no sería para gastos. Ese ingreso extra, todo lo que viniera de propinas, horas extras o trabajos adicionales, dejaría de ser dinero de bolsillo para convertirse en su fondo de libertad. Se prometió a sí mismo que ese dinero solo se usaría para cosas que lo hicieran mejor estudiante o mejor trabajador. Nada de lujos, nada de alivios temporales. Si el salario pagaba su presente, el ingreso extra pagaría su futuro. Cerró la lata. El sonido metálico de la tapa encajando fue definitivo. Se preparó un café negro, abrió el libro de Derecho Penal y comenzó a leer,
sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo corriendo para no caerse, sino empezando a construir una escalera. Las semanas siguientes se convirtieron en una borrosidad grisácea donde el día y la noche perdieron sus fronteras. La lata de galletas, escondida bajo su cama como un secreto vergonzoso, empezó a llenarse. Billetes arrugados de propinas, monedas de cambio, el pago de un turno extra un domingo que debió haber descansado. Gabriel miraba ese dinero crecer con una mezcla de orgullo y odio. Había casi $300 allí. $300 que gritaban ser gastados. Sus zapatos tenían un agujero en la suela derecha, por donde se colaba el agua de lluvia, mojándole el calcetín y pudriéndole la piel. Su estómago se había acostumbrado a una dieta de fideos instantáneos y pan barato porque era rápido y económico. Su cuerpo le pedía a gritos un masaje, una buena comida, un taxi en lugar de caminar las 10 cuadras bajo el frío hasta la parada del bus. La ley del ingreso extra sonaba muy noble en la teoría, pero en la práctica, a las 3 de la mañana, con los pies sangrando y el hambre mordiendo, parecía una forma de tortura autoinfligida. ¿De qué servía tener un fondo de libertad si se sentía como un prisionero de su propia avaricia? La tentación de meter la mano en la lata y sacar $20 para comprar una pizza caliente y tomar un taxi era casi insoportable. Era una batalla diaria entre el placer inmediato del alivio y la promesa abstracta de un futuro mejor. El punto de quiebre llegó un jueves de noviembre, justo en la mitad de los parciales finales. Gabriel llevaba 3 días durmiendo un promedio de 2 horas y media. Su cerebro se sentía como si estuviera lleno de algodón empapado. Esa mañana tenía el examen más difícil del semestre, Derecho Procesal. Había estudiado, sí, pero había estudiado en los intervalos muertos del restaurante, con el olor a fritura en la nariz y el ruido de los platos en los oídos. Al llegar al aula, se sentó frente a la hoja de papel. Las preguntas bailaban. Sabía las respuestas, estaban ahí, flotando en algún lugar de su hipocampo, pero no podía alcanzarlas. Su mano, temblorosa por el exceso de cafeína y la falta de glucosa, apenas podía sostener el bolígrafo. Escribió. Escribió lo que pudo, pero sentía que las ideas se desconectaban. Cuando entregó el examen, el profesor, un hombre estricto que valoraba la excelencia por encima de todo, lo miró por encima de sus gafas. «Gabriel», dijo con voz seca, «usted tiene talento, pero últimamente parece que no le importa estar aquí. Se le ve ausente. Si no puede comprometerse con la carrera, quizás debería dejarle el lugar a alguien que sí tenga tiempo para estudiar». Gabriel era un joven hispano de 23 años. Esas palabras fueron como una bofetada con un guante de hierro. Gabriel salió del aula con el pecho cerrado, incapaz de respirar. ¿Que no le importaba? Estaba dando su vida por estar allí. Quería gritarle al profesor, explicarle que mientras los demás dormían, él estaba limpiando vómito de borrachos en el baño del restaurante para pagar la matrícula. Pero no dijo nada. Se tragó la rabia, que tenía un sabor metálico y amargo, y se fue a trabajar. Esa noche, en el muelle, fue un desastre. Su concentración estaba rota. Confundió 2 órdenes. Le llevó un plato con gluten a un cliente alérgico, un error que pudo haber sido fatal si el cliente no se hubiera dado cuenta a tiempo. El gerente, un hombre bajo y colérico llamado Roberto, lo arrastró a la cocina. «¿Qué te pasa hoy, Gabriel?», le gritó frente a todo el personal. «Estás en las nubes, casi matas a alguien. Una más y estás fuera. No me importa si eres estudiante, aquí eres mesero y necesito que despiertes». Gabriel salió al callejón trasero, junto a los contenedores de basura, y se dejó caer sobre una caja de plástico. Empezó a llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de agotamiento puro, de frustración hidráulica que necesitaba salir por algún lado. Se sentía atrapado. El trabajo le impedía estudiar bien, y estudiar le impedía trabajar bien. Estaba fallando en las 2 cosas. Era un mesero mediocre y un estudiante mediocre. Sacó el móvil y miró la hora. Las 2 de la mañana. Tenía que caminar a casa. Empezó a llover, una lluvia fina y helada. Gabriel pensó en la lata de galletas.
tenía dinero. Podía renunciar al trabajo mañana y vivir un mes con esos ahorros para estudiar. Podía comprarse ropa nueva. Podía irse a beber hasta olvidar su nombre. Llegó a su apartamento empapado y temblando. Entró en su cuarto y sacó la lata. La volcó sobre la cama. Los billetes y monedas cayeron formando una montaña triste de riqueza obrera. Ahí estaba su sangre, su sudor, sus horas de sueño perdidas. Recordó al señor Valdés. El ingreso extra es para salir del hueco. Gabriel miró sus libros de texto. Eran copias fotocopiadas, hojas sueltas que se le perdían, ilegibles en algunas partes. Recordó cuánto tiempo perdía yendo a la biblioteca de la universidad para usar las computadoras lentas y viejas para hacer sus trabajos, a veces esperando una hora para que se liberara una máquina. Calculó el tiempo que perdía transcribiendo a mano los audios que grababa con su viejo celular. El problema no era el dinero. El problema era el tiempo. Gabriel estaba perdiendo la guerra porque sus armas eran obsoletas. Estaba cavando una trinchera con una cuchara mientras sus compañeros tenían excavadoras. Tomó una decisión radical. No gastaría el dinero en comida, ni en descanso, ni en ropa. Eso sería parches. Necesitaba una máquina. Al día siguiente, sábado por la mañana, en lugar de dormir hasta el mediodía como su cuerpo le suplicaba, Gabriel se levantó a las 8. Tomó todo el dinero de la lata, hasta la última moneda, y se fue al centro de la ciudad, a una tienda de empeños y electrónica de segunda mano. Buscó durante horas. Regateó con la ferocidad de quien defiende su vida. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una laptop usada, un modelo empresarial viejo, pesado como un ladrillo, con la carcasa rayada y una batería que apenas duraba una hora, pero con un procesador decente. Y con el dinero que sobró, compró una grabadora de voz digital de alta fidelidad y unos audífonos con cancelación de ruido de segunda mano. Volvió a casa con los bolsillos vacíos y una mochila pesada. Su madre lo vio llegar. ¿Gastaste los ahorros, hijo?, preguntó preocupada, viendo que no traía comida ni ropa. No, mamá, respondió Gabriel, conectando la vieja laptop en la mesa de la cocina. El zumbido del ventilador de la máquina sonó como música celestial. No los gasté, los invertí, compré tiempo. Esa noche, el cambio fue tangible. En el autobús hacia el trabajo, ya no intentaba leer fichas que se movían con los baches. Se puso los audífonos y encendió la laptop. Escribía sus trabajos universitarios allí mismo, con la computadora sobre las rodillas, aislado del ruido del motor y de las conversaciones ajenas, gracias a la cancelación de ruido. En 45 minutos de viaje, avanzó lo que antes le tomaba 3 horas en la biblioteca. Al llegar al restaurante, grabó las clases de derecho en audio mientras servía mesas mentalmente, y en el viaje de regreso, a las 2 de la mañana, en lugar de dormir cabeceando, escuchaba la lección del día a doble velocidad, repasando conceptos mientras su cuerpo descansaba. La ley del ingreso extra había funcionado. No le había dado lujos, le había dado eficiencia. Había convertido billetes arrugados en horas de vida. Y por primera vez en meses, Gabriel sintió que dejaba de cavar con una cuchara. Ahora tenía una pala, y estaba listo para empezar a cavar su salida del túnel, aunque todavía faltaba mucho para ver la luz. La eficiencia es una droga silenciosa. Una vez que Gabriel probó el sabor de tener el control sobre su tiempo, ya no hubo vuelta atrás. La vieja laptop, comprada con el sacrificio de meses de propinas, se convirtió en una extensión de su cuerpo. Un tercer pulmón que le permitía respirar en medio de la asfixia. Los trayectos en autobús dejaron de ser tiempos muertos para convertirse en su oficina móvil. Con los audífonos de cancelación de ruido puestos, el rugido del motor y las discusiones de los pasajeros desaparecían, reemplazados por la voz grabada de sus profesores explicando derecho constitucional a doble velocidad. Escribía sus ensayos en el asiento trasero, tecleando con una velocidad furiosa mientras la ciudad pasaba por la ventana como una mancha de luces desenfocadas. Y los resultados no tardaron en llegar. En la universidad, dejó de ser el alumno que cabeceaba en la última fila. Sus respuestas en los exámenes
empezaron a tener una precisión quirúrgica, citando artículos y sentencias con una claridad que hizo que aquel profesor estricto, el mismo que lo había invitado a irse, arqueara una ceja con respeto y asintiera levemente al devolverle un parcial calificado con la nota más alta. Gabriel no era más inteligente que antes, simplemente estaba mejor armado. Pero la verdadera revelación de la ley del ingreso extra no ocurrió en las aulas, sino en las entrañas grasientas del restaurante El Muelle. Una tarde de viernes, antes de empezar el turno, Gabriel encontró a don Lucho, el lavaplatos más antiguo del lugar, llorando en silencio sobre una montaña de sartenes sucias. Lucho era un hombre de 60 años, inmigrante, con manos que parecían raíces de mangle por la artritis y el agua caliente. Gabriel se acercó, rompiendo la barrera invisible que suele separar a los meseros de los lavaplatos. «¿Qué pasa, Lucho?», preguntó. El hombre sacó del bolsillo un papel arrugado y húmedo. Era una notificación de desalojo. Su casero quería echarlo esa misma semana, argumentando una cláusula abusiva que no existía en el contrato verbal que tenían. Lucho no sabía leer bien, y mucho menos entendía de leyes. Estaba aterrorizado de terminar en la calle. Gabriel tomó el papel. Leyó la notificación. Su cerebro, entrenado ahora por horas de audio y lectura intensiva, detectó 3 ilegalidades en el primer párrafo. El casero estaba blofeando, aprovechándose del miedo y la ignorancia de Lucho. Gabriel sintió una chispa en el estómago. No era hambre, era indignación, pero una indignación útil, técnica. «Lucho, sécate la cara», le dijo Gabriel con una autoridad que sorprendió a ambos. «No te van a echar. Tráeme tu contrato de arrendamiento mañana. Vamos a contestar esto». Esa noche, en el descanso de 15 minutos, donde solía fumarse un cigarrillo o mirar el techo, Gabriel abrió su laptop sobre una caja de tomates. Redactó una carta formal, citando la ley de arrendamientos urbanos, con un lenguaje jurídico tan frío y amenazante que parecía escrito por un bufete de la torre más alta de la ciudad. Imprimió el documento en la impresora de las facturas del restaurante y se lo dio a Lucho. «Entrégale esto y dile que tu abogado está esperando su respuesta». 2 días después, Lucho llegó al trabajo con una sonrisa que le partía la cara y una bolsa de frutas para Gabriel. El casero había retrocedido. No solo no lo echó, sino que arregló la gotera del baño por miedo a una demanda. Lucho intentó darle dinero a Gabriel, $20 arrugados. Gabriel iba a rechazarlos por inercia, por esa falsa modestia que nos enseñan, pero entonces la voz del señor Valdés resonó en su cabeza. «El ingreso extra es lo que te saca del hueco. Cobra por tu valor, no por tu tiempo». Gabriel aceptó los $20. No era mucho, pero ese billete pesaba más que cualquier propina que hubiera recibido cargando bandejas. Ese billete no pagaba por sus piernas cansadas, pagaba por su cerebro. La noticia corrió como pólvora en la cocina. El flaco sabe de leyes. El mesero es abogado. De repente, el vestuario de empleados se transformó. Antes y después de los turnos, Gabriel tenía una pequeña fila de consultas. El cocinero tenía problemas con la pensión alimenticia. La cajera no sabía cómo reclamar una garantía de un electrodoméstico. El guardia de seguridad tenía dudas sobre su liquidación anterior. Gabriel no podía litigar, aún no tenía el título, pero podía redactar derechos de petición, cartas de reclamo, revisar contratos. Estableció una tarifa social, baja para el mercado, pero alta para él. $5 por consulta, 10 por documento. Y así, la lata de galletas bajo su cama, que había quedado vacía tras la compra de la laptop, empezó a llenarse de nuevo, pero esta vez con una velocidad vertiginosa. Ya no era dinero de propinas aleatorias. Era dinero generado por un sistema. Gabriel había creado un bufete de callejón entre turnos. Estaba monetizando su educación en tiempo real. 3 meses después, la lata tenía suficiente dinero para el siguiente paso. Gabriel vio un anuncio en la facultad: Congreso Internacional de Derecho Corporativo. La entrada costaba $300. Era una cifra obscena para un estudiante becado. Sus compañeros ricos irían. Él no debía ir.
Debía usar ese dinero para comer mejor o arreglar sus zapatos. Pero la ley del ingreso extra le exigía reinvertir en crecimiento. Gabriel sabía que en ese congreso estarían los socios de los grandes bufetes, los que contrataban pasantes. Sabía que su currículum, por buenas notas que tuviera, se perdería en una pila de papel si no tenía una cara que lo respaldara. Gabriel tomó el dinero del bufete del callejón. No pagó la entrada de inmediato. Primero fue a una tienda de segunda mano en un barrio rico. Buscó entre los trajes desechados por ejecutivos. Encontró uno de lana gris, de corte clásico, que le quedaba un poco largo de mangas, pero era de una calidad que nunca podría haber pagado nuevo. Gastó otra parte del fondo en un sastre para que se lo ajustara a la perfección. Compró una camisa blanca impecable y una corbata de seda discreta. Y finalmente, pagó la entrada al Congreso. El día del evento, Gabriel pidió el día libre en el restaurante, perdiendo el salario de esa jornada. Fue una apuesta total. Se vistió frente al espejo rajado de su habitación. Por primera vez en su vida, el reflejo no le devolvió la imagen de un mesero cansado ni la de un estudiante pobre. Le devolvió la imagen de un abogado. Se afeitó con cuidado. Lustró sus zapatos viejos hasta que parecieron decentes y salió a la calle. Al llegar al hotel de lujo, donde era el Congreso, sintió el síndrome del impostor golpeándole el pecho. Sentía que todos sabían que debajo de ese traje había un chico que olía a fritura y lejía. Pero entonces recordó a Lucho. Recordó las cartas redactadas sobre cajas de tomates. Recordó que él había resuelto problemas reales, mientras estos estudiantes de élite solo resolvían casos hipotéticos en papel. Él tenía algo que ellos no. Calle. Tenía hambre. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y entró en el salón de conferencias como si fuera el dueño del lugar. Durante el receso del café, mientras los estudiantes se agrupaban por clanes sociales, Gabriel vio a un hombre canoso discutiendo acaloradamente por teléfono en una esquina. Era el socio director de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Parecía tener un problema con un expediente perdido. Gabriel se acercó, no con la sumisión de un mesero, sino con la prudencia de un colega. Esperó a que colgara. «Disculpe, doctor», dijo Gabriel, ofreciéndole una servilleta de papel, porque el hombre había derramado un poco de café en su manga sin darse cuenta. Un reflejo de mesero que no pudo evitar. «Le escuché mencionar el caso de la fusión de textileras. Leí la sentencia de casación ayer para una clase. El precedente que busca no es el de 2015, es el de 1998. El fallo Hermanos Gaviria. La mayoría lo olvida porque no está digitalizado, pero cambia la interpretación del dolo». El abogado se detuvo en seco. Miró a Gabriel de arriba abajo. Vio el traje barato pero bien ajustado. Vio los ojos de alguien que no ha dormido, pero que está despierto. «¿Quién eres tú?», preguntó el abogado, ya no con molestia, sino con curiosidad genuina. «Gabriel, estudiante de tercer año y futuro experto en derecho mercantil». El abogado sonrió, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio. «El precedente Gaviria, tienes razón. Pásate por mi oficina el lunes a las 8. No llegues tarde». Gabriel salió del hotel flotando. No tenía ni $1 en el bolsillo para el bus de regreso, porque se había gastado lo último en el café del evento. Tuvo que caminar las 50 cuadras hasta su casa. Le dolían los pies con los zapatos de vestir, sudaba dentro del traje de lana bajo el sol de la tarde, pero caminaba sonriendo como un loco. La ley del ingreso extra había completado su ciclo. Había convertido propinas en una laptop, la laptop en conocimiento, el conocimiento en un servicio para sus compañeros, el servicio en capital y el capital en una oportunidad. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba jugando el juego y por primera vez tenía las cartas para ganar. 15 años después, el silencio en la vida de Gabriel tenía una textura completamente diferente. Ya no era el silencio angustioso de las 2 de la mañana contando monedas en una mesa coja, ni el silencio tenso de una biblioteca antes de un examen. Era un silencio acolchado, costoso, con olor a cuero nuevo y aire acondicionado central. Desde el ventanal de su oficina en el piso 32
La ciudad se veía como un tablero de circuitos brillante y ordenado. El mismo caos que antes lo devoraba ahora parecía inofensivo, casi hermoso, visto desde la altura del éxito. Gabriel se ajustó los gemelos de su camisa, esta vez de su propiedad, no prestados ni de segunda mano, y miró el objeto que descansaba en el centro de su inmensa mesa de caoba. Un objeto que desentonaba violentamente con la decoración minimalista y elegante del despacho de un socio mayoritario. Una vieja lata de galletas, abollada, oxidada en los bordes y sin etiqueta. Los clientes millonarios que entraban a su oficina solían preguntar si era una pieza de arte moderno o una reliquia familiar excéntrica. Gabriel siempre sonreía y respondía: «Es mi banco central». Esa lata vacía era el único recordatorio físico del hambre. Gabriel se había convertido en una leyenda en el mundo del derecho laboral corporativo. No porque fuera el más brillante académicamente, sino porque entendía algo que los abogados de cuna de oro jamás comprenderían: el valor del sudor. Gabriel negociaba convenios colectivos con una ferocidad tranquila. Cuando hablaba de salarios mínimos o de condiciones laborales, no hablaba de teoría. Hablaba de sus propios pies hinchados, de su propia espalda rota. Eso le daba una autoridad moral que ningún doctorado podía comprar. Había ganado casos imposibles, simplemente porque trabajaba más duro, más horas y con más hambre que sus oponentes. La ley del ingreso extra había mutado. Ya no se trataba de dinero para comprar herramientas, sino de tiempo para comprar influencia. Gabriel usaba sus ganancias para financiar becas, para apoyar a emprendedores de barrios bajos, para inyectar palas en las manos de quienes, como él, solo tenían cucharas. Esa tarde, Gabriel canceló una reunión importante. Le dijo a su secretaria que tenía una deuda pendiente que no podía esperar más. Bajó al garaje, subió a su auto y condujo hacia las afueras, hacia una zona residencial tranquila donde los árboles eran viejos y el tiempo pasaba despacio. Entró en el hogar de retiro San Miguel. En el jardín trasero, sentado en una silla de mimbre con una manta sobre las piernas, estaba el señor Valdés. El tiempo había sido implacable. El hombre de negocios agudo y observador ahora era un anciano frágil, con la mirada perdida en el vuelo de unos gorriones. Gabriel se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron minutos. Finalmente, Valdés giró la cabeza. Sus ojos estaban nublados por cataratas, pero conservaban un destello de curiosidad. «¿Vienes a venderme algo, hijo?», preguntó con voz rasposa. Gabriel sonrió. «No, señor. Vengo a pagar una cuenta». Valdés frunció el ceño, confundido. «Yo no tengo deudas. Siempre pagué al contado». «Hace 15 años», dijo Gabriel suavemente. «Usted dejó $50 de propina en una mesa del restaurante El Muelle y me dijo una frase: el salario te mantiene vivo, el ingreso extra te saca del hueco». El anciano parpadeó. La memoria, esa biblioteca desordenada, pareció encontrar el libro correcto. Se enderezó un poco en la silla. El mesero, el estudiante de derecho, el que tenía ojeras hasta el suelo. El mismo. «¿Y bien?», preguntó Valdés, con un tono desafiante que recordaba a su antiguo yo. «¿Saliste del hueco?». Gabriel sacó de su maletín una revista jurídica de prestigio. En la portada aparecía él, bajo el titular: «El abogado del año, la defensa del trabajo». Se la entregó al anciano. Valdés la tomó con manos temblorosas. Miró la foto, miró a Gabriel y luego volvió a mirar la foto. Una sonrisa lenta, desdentada pero genuina, se dibujó en su rostro. «No gastaste los $50 en cerveza, ¿verdad?». «Compré una laptop vieja. Compré tiempo. Y luego compré mi libertad». Valdés cerró la revista y suspiró, un sonido de satisfacción profunda. «La gente cree que la caridad es dar dinero al pobre para que coma hoy», dijo el viejo. «Eso es fácil». Gabriel sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Investigué su situación, señor Valdés. Sé que sus ahorros se vieron afectados por la crisis del 2008. Sé que este lugar es costoso
y que su familia está teniendo dificultades para mantenerlo aquí con las comodidades que usted merece. El anciano intentó protestar, su orgullo intacto, pero Gabriel le puso una mano sobre el hombro. Esto no es caridad, señor Valdés, es el retorno de inversión. He creado un fideicomiso a su nombre. Sus gastos aquí están cubiertos de por vida. Y no solo eso. He creado la beca Valdés en mi firma. Cada año, un estudiante trabajador, uno que trabaje de noche y estudie de día, recibirá financiamiento completo y un puesto garantizado. Usted no solo me salvó a mí, va a salvar a cientos. El viejo empresario, el hombre duro que nunca mostraba debilidad, se quitó las gafas para limpiarse una lágrima solitaria. Nunca pensé que una propina pudiera comprar tanto, murmuró. No fue la propina, respondió Gabriel poniéndose de pie. Fue la visión. Usted vio un abogado donde todos veían un mesero. Eso vale más que el dinero. Al salir del asilo, Gabriel sintió una ligereza en el pecho que no había sentido en años. Conducía de regreso al centro cuando el hambre lo asaltó. No había almorzado. Decidió parar en un restaurante modesto en el camino, nada lujoso, un lugar de carretera con manteles de papel. Entró y se sentó en una mesa del rincón. El lugar estaba lleno. Un solo mesero corría de un lado a otro. Era un chico joven, no mayor de 20 años, con el uniforme un poco grande y gotas de sudor en la frente. Se le notaba el cansancio en la forma de arrastrar los pies, en la mirada vidriosa. Gabriel lo observó. Vio el bolígrafo barato en su bolsillo. Vio, asomando discretamente bajo la caja registradora, un libro de anatomía humana. Medicina. El chico estaba estudiando medicina. El joven se acercó a tomar la nota. Buenas tardes, señor. Disculpe la demora. ¿Qué desea ordenar? Gabriel pidió un café y un sándwich. El chico anotó rápido y salió corriendo hacia la cocina. Gabriel comió despacio, observando la danza frenética del muchacho, recordando cada dolor, cada quemadura, cada momento de desesperación. Recordó la lata de galletas. Recordó la lluvia. Recordó que la superación no es una línea recta, sino una escalera infinita donde cada escalón cuesta sangre. Cuando terminó, pidió la cuenta. Eran $8. Gabriel sacó su billetera. No sacó una tarjeta de crédito negra, sacó un billete de $100. Lo puso sobre la mesa. El chico regresó. Señor, no tengo cambio para 100 ahora mismo, tendría que ir a... No necesito cambio, dijo Gabriel, mirándolo fijamente a los ojos. Es tuyo. El chico se quedó paralizado. Señor, son casi $100 de propina. No puedo... Escúchame, lo interrumpió Gabriel. Vi que estás cansado. Hay 2 tipos de ingresos, hijo. El que te da de comer y el que te saca de aquí. Usa esto para comprar tiempo. Compra una grabadora, compra un libro, paga un taxi para dormir 1 hora más. No te comas este dinero. Inviértelo en tu cerebro. El joven mesero sostuvo el billete como si fuera un objeto sagrado. Sus ojos se llenaron de agua. Gracias. No sabe lo que esto significa. Tengo examen mañana y... Lo sé, dijo Gabriel, levantándose y ajustándose el saco. Lo sé perfectamente, estudia duro. El mundo necesita médicos que sepan lo que es el dolor. Gabriel salió del restaurante. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja quemado, el color de la victoria. Caminó hacia su auto sabiendo que la rueda seguía girando. La ley del ingreso extra había pasado a una nueva generación. Y mientras arrancaba el motor, Gabriel sonrió, no con la sonrisa de un abogado rico, sino con la sonrisa de Gabo, el mesero que había aprendido que no importa cuán oscura sea la noche, si tienes una pala y una voluntad de hierro, siempre puedes cavar tu propio túnel hacia la luz.